Escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y hay varios temas, ¿no? La decisión de la Corte Constitucional sobre el manejo de cómo se debe hacer la devolución del IVA. Es una cosa que para muchos generará problemas al gobierno nacional y para otros dicen, más bien le allana el camino para generar una cuenta, como ha dicho ya el ministro de Finanzas, generar una cuenta a la que se vaya, ¿no? Se vayan estos recursos y los gobiernos seccionales puedan ir usando esos mismos recursos de esta cuenta. Y luego viene también este tema de Quevedo, que lo trataremos al final, pero en principio la decisión, y quiero saludar ahí al señor doctor Napoleón Santamaría, la decisión de la Corte al resolver el tema del IVA y de cómo se ha de devolver, ¿usted cree que genera problemas al manejo presupuestario o facilita, como otros han dicho, desde obviamente de los beneficiarios, entre comillas, que serían municipios, universidades y eso? Doctor Santamaría, bienvenido, buenos días. Saludos, apreciado Francisco, y saludos a todos los queridos radioescuchas que dispensan con su amable atención esta mañana. Mira, Francisco, pongamos en contexto las cosas. Uh-huh. El país tiene que volver a discutir conceptos y no solo ocasionalidades u oportunidades. El concepto es que el Ecuador, al igual que otros países del mundo, tienen lo que se llama gasto fiscal. ¿Cuál es el concepto de gasto fiscal dentro de la fiscalidad? Es que los países o dejan de cobrar o devuelven impuestos a sus contribuyentes. ¿Por qué? Por razones de orden público, porque hay políticas públicas de desarrollo económico, social, educativo, medioambiental que hay que favorecer y por eso ese gasto tributario, los estados gastan ingentes cantidades de recursos en esto. Para dimensionar y saber de lo que estamos hablando, demos cifras importantes o genéricas. El presupuesto general del Estado es 31 mil millones de dólares. 31 mil millones de dólares. Quitemos los millones para que todos nos sigan. 31 mil millones de dólares. El déficit llega casi a 3.500. El gasto fiscal que tenemos en el Ecuador es 5.400. Es decir, no habría déficit, apreciado Francisco, en el Ecuador si es que el Estado no devolviera impuestos o no cobrase impuestos en algunos bienes o servicios o a determinadas personas. Este es el concepto general. Muy bien, entonces el Ecuador tiene un conjunto de sistemas para devolver impuestos, fundamentalmente el IVA y el impuesto a la renta. ¿Y cuáles son esos conceptos? Es que, mire, hay un principio de desarrollo económico y de fomento a la actividad agroexportadora, que es nuestra mayor fuente de obtener ingresos del exterior. Y les hemos dicho a todos los agroexportadores que por haber exportado sus productos, cuando hayan pagado el IVA en sus compras, les vamos a devolver. Entonces usted me dirá, ahí hay una política pública, y le contesto con toda la razón. Claro que sí, ahí estamos fomentando la actividad productiva del país. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas de la tercera edad. No se les dice a las personas de tercera edad, ustedes necesitan un apoyo porque ya están cesantes, ya están jubilados, ya no pueden trabajar. Entonces les vamos a devolver determinados valores de IVA mensual. La primer razonamiento esto es, ¿cuál es la política pública atrás de darles a los municipios? Ojalá y nos llamen, ojalá se abran los micrófonos. ¿Cuál es la política pública de dar a 221 municipios? Ahora déjame solo poner rápido en contexto. El problema es que los municipios en el Ecuador son ineficientes, inoperantes. Te voy a dar un caso. Colombia, a nivel municipal, tiene creado 17 contribuciones especiales de mejores y tasas. Por ejemplo, al vado, por ejemplo, la contaminación ambiental, por ejemplo, la emisión de CO2 a la atmósfera, por ejemplo, el tema de no tratamiento de aguas, etcétera. ¿Saben ustedes, queridos radioescuchas, cuántas tasas y contribuciones, que es el esfuerzo fiscal de los municipios, están creados en el país? Ninguno, cero, ni uno.
Entonces, Sí, claro. Antes de avanzar en esto, perdón, Napoleón, sí quisiera primero tener, y esto de conceptualizar en realidad, creo que una política de ideas tiene que volver con urgencia. O sea, tener los conceptos claros, como ha dicho Napoleón Santamaría, y ahí quiero saludar al señor economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas y catedrático universitario. Santiago, bienvenido, buenos días. Esto que desde el análisis hace Napoleón Santamaría, parece sí, el IVA les vamos a devolver a los municipios con qué criterio y a las universidades también, con qué criterio. A lo mejor no será mejor ponerles, perdón la redundancia, una exención del pago del IVA a lo que hagan los municipios, consejos provinciales o universidades, o como dicen ahora, los GATS cantonales o GATS, nos metieron una cantidad de palabras. Municipios, consejos provinciales y universidades. Santiago, bienvenido, buenos días. Primero, buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Saludo a Napoleón, a todos los oyentes. Creo que las cartas están echadas de este momento. Ya volver hacia atrás me parece que va a ser imposible en materia de lo que es la devolución del IVA a universidades y a los gobiernos, municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales. Yo creo que nos toca mirar hacia adelante. Ya está esto. También había... Francisco y Napoleón, nosotros sabemos que durante muchas décadas, en serio, décadas, pues siempre ha habido este mal juego de no devolver los IVAs a estas entidades. Y eso es cierto por cuestiones fiscales. Que esa demora en la devolución, es decir, una empresa de una universidad tenía un saldo a favor y luego se demoraban años en devolverlo, y que el SRI y finanzas incluso llegado el momento, decía, es que tengo que mirar, no te voy a devolver porque estoy supervisando. O sea, una mezcla de cuestiones que no son razonables. Si una universidad se gasta en whisky, no le corresponde a finanzas, digo yo, ni al SRI ese tema. Esa es otra realidad. Esa es otra responsabilidad. Si se gasta en whisky, nos confundimos, a la que le correspondería era glosarle a la Contraloría, ciertamente, pero encima de que se gastan en whisky, hay que devolverles el IVA de lo que se han bebido. Ahí sí ya no, pues, Santiago. Claro, pero no le corresponde, pero también no es menos cierto, por eso yo pongo el punto sobre la IE, ¿no? Es menos cierto que durante años no se les devolvía, porque decía, yo no creo, yo había conozco de cerca el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué capacidad tenía de revisar las facturas? Es artificios, porque no puedo devolverte porque no tengo dinero. Y entonces trastocábamos la administración financiera de las universidades que cuentan con esos recursos o que podían contar con recursos, igual en los gobiernos locales. Esa es la realidad. Hacia adelante, sí. Y ahí me parece que es fundamental que esta medida vamos a presionar desde la ciudadanía. ¿A cambio de qué? Esa sí es otra cosa. Ahí coincido con Napoleón. ¿A cambio de qué? Por ejemplo, estamos claros, los gobiernos locales son vagos, son, ¿cómo decirlo? No sea tan peyorativo. No hacen el esfuerzo por recaudar. Es el país que menos recauda en gobiernos subnacionales. Creo que llegamos al equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto. Nada. Aquí nos gastamos en otras cosas y no se hace una buena recaudación en los gobiernos locales porque prefieren la politiquería, prefieren el amiguismo, la burocratización, porque son sus votos. Eso es lo que está pasando en el país. En buena hora yo digo, bueno, vamos esto para adelante. Volver hacia atrás, hay que ser prácticos y pragmáticos en la vida, yo no lo veo posible. Pero a cambio de qué? Pero Santiago, más allá de volver hacia atrás, lo que sí sería importante es que de esa experiencia de años podamos visualizar qué es lo mejor que podemos hacer para el futuro. Y sin duda, exacto, lo que nos ha pasado, no podemos virar porque muchos salen beneficiados de esas cosas también, Santiago. Entonces, en el nuevo proceso de reforma tributaria, creo que la idea que debe quedar en los ciudadanos es que hay que exigir que esa reforma tributaria les tope a los gobiernos locales, que dejen de esa, ¿no es cierto?, esa pasividad
que se haga todo lo que debamos hacer en reforma legal para darle los instrumentos legales, administrativos, institucionales, para que cobren impuestos. Yeah. Yo no soy, en un primer momento pensé en la lógica de que en el Ecuador se puede implementar un impuesto a la riqueza, un impuesto a los activos de los ciudadanos, pero me parece que podría ser mucho mejor, porque estamos viendo solamente España, Uruguay y algún otro país europeo tiene impuestos al patrimonio, a los activos o patrimonio. Entonces, Francisco, creo que es mucho mejor una reforma tributaria que el gobierno lo ha anunciado y hay que entrar a esa reforma tributaria. Me parecería que es mejor hacer los cambios legales para que los gobiernos subnacionales, para decirlo de alguna manera, o los gobiernos locales, pues puedan cobrar más y mejor sus impuestos. Eso me parece que es mucho más directo y sería mucho más rentable socialmente para que se recauden recursos que luego se queden en las propias administraciones territoriales. Y hay un elemento ahí. Entonces, esto que ha pasado con lo de la Corte Constitucional ya nos abrió los ojos. Eso es bueno, en el sentido de que ya estamos reclamando, señores, ¿a cambio de qué? O sea, ¿y esto qué va a hacer el gobierno local? Yo le escucho al presidente de la AME, sí, feliz, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y esto? ¿Por qué no cobran impuestos? ¿Qué necesitan para? ¿Por qué el gasto fiscal en los gobiernos locales representa 80% en gasto corriente? Y apenas una miseria ahí de gasto de capital o gasto de inversión. Los Estados Unidos, con eso concluye esta parte, los Estados Unidos, su plan de recuperación económica, ¿sabe cuál es, Francisco? Joe Biden dice, vamos a gastar 3 billones de dólares en recuperación de infraestructura con los gobiernos ahí, territoriales, locales de los Estados Unidos. Y nosotros no decimos, pío, la recuperación, a que lo haga el señor Lazo. No, la recuperación hay que hacerlo también desde los gobiernos locales. Y ahí entonces, viene, eso, a mí yo ahí viene un planteamiento que ha hecho y que con justicia los dos coinciden, que el rol de los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, que claro, lo primero en algunas juntas parroquiales, lo primero que hicieron es carro y chofer para el presidente de la junta, y en algunos casos dicen, oiga, ¿y qué hace esta junta? ¿No? Y seguramente también se tomarán un whisky, como dice Santiago. Pero a ver, si es que les vamos a tomar en cuenta a los gobiernos para entregarles los recursos, ellos deberán asumir también responsabilidades. Y si algo ha pasado, Santiago generosamente dice el 80% de los ingresos. Yo digo, ¿cuántos municipios tendrán el 100% de los ingresos que tienen son vía presupuesto general del Estado? Muchos. Y no tienen nada de ingresos por el... Entonces, como que también va siendo hora de que se jueguen para desarrollar sus ciudades y sus provincias, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? La reforma tributaria que plantea Santiago debe incluir esto, y claro, ahí hay una deuda de estos IVAs que han estado revisando facturas y que hay que resolverlo. Hay que resolverlo y el Estado no puede pagarles, Napoleón. Mira, Francisco, algunos temas. Primero, el tema está en que yo me quejo en lo jurídico de la resolución de la Corte, porque la lectura de la sentencia es muy pobre realmente. La verdad, yo nunca la llevaré a mis alumnos de Derecho para que lean una pieza tan pobre de resolución judicial. Y te digo que es pobre por falsos dos argumentos. Hemos hablado de que algunos tienen derecho a devolución. Bueno, según la Corte Constitucional, los municipios ahora ya no piden devolución, sino que ellos se quedan con los fondos. ¿Esto qué provoca? Que el principio del solvet et repet, es decir, pague y luego repita o pida la devolución, se ha anulado para algunos. ¿Para quiénes? Para los vivísimos de los municipios. Pero para los exportadores, para esas personas de la tercera edad, para ellos no hay eso. Fácil la crítica a la Corte Constitucional de que su resolución adolece de conceptos constitucionales básicos como el principio de igualdad. Lastimoso que la Corte haya caído con una resolución tan pobre. Segundo, sí, comparto con Santiago, ya no hay nada que hacer, pero ahora venimos a una reforma tributaria y ahí sí hay que poner los puntos sobre las i y decirnos la verdad. Lo que dice Santiago es verdad. Primero, el 83% del gasto que les asignamos a los GATS se va en gasto corriente.
Es decir, cuando vienen a hacer pedimentos de asignaciones presupuestarias sobre el del IVA, lo que vienen a pedir los alcaldes es que les paguemos su sueldo, de ellos y de su círculo municipal. Esto es desarrollo municipal, tema 1. Tema 2, en el Ecuador tenemos 221 municipios, por favor. Un país de 240,000 kilómetros cuadrados con 24 provincias, tenemos 221 administradores de devolución de IVA. ¿Qué daño le estamos haciendo a nuestro país? Tercero, ya lo que ha dicho también Santiago, que lo respaldo. ¿A cambio de qué? Mira, Francisco, cuando le asignamos plata a los municipios, ellos podrían destinar eso ¿a qué? A educación, si tuvieran educación municipal. Pero eso no lo tienen. Ningún municipio ha creado una escuela en los últimos 10 años municipal. Pero, y si crearan educación municipal, déjame decirte algo, ahí no hay IVA. Ahí no vendrían a pedir la devolución del IVA, porque ahí sí estarían haciendo bien las cosas. Segundo, si hicieran atención médica, que es lo que necesita el Ecuador y el país, ahí tampoco hay IVA, mi querido Francisco y querido, lo escuchas. Es que entendámosle bien todo este tema para llevar a ponerlos en el jaque mate a los municipios que son administraciones regionales que le están jugando en contra del desarrollo del país. ¿Por qué? Porque ¿dónde se genera el IVA? Es en las óleos y en las pinturas que hace la señora alcaldesa de Guayaquil, o en las canchas de vóley y de fútbol que hace el señor alcalde de Quito, o la reconstrucción del atrio de la catedral que hace el alcalde de Ambato, o la recuperación de Iguarcocha que hace la alcaldesa de Ibarra, o el adoquinado de las calles principales que el señor alcalde de Loja. Es que estudiemos lo que pasa en el Ecuador, y las obras municipales son obras suntuarias, fatuas y sobre todo, cuidado con algo que voy a decir, llenas de corrupción. Esto no solo lo ha dicho la Comisión Anticorrupción cuando funcionaba, ya lo dijo el Contralor. Es decir, les vamos a devolver el IVA de obras suntuarias fatuas o sobre todo sobrepreciadas por corrupción. Esto es lo que hay que cambiar. Vamos a tener que hacer una reforma en lo jurídico, en lo tributario. Y claro, pero tomando en consideración esto, Santiago, el Colegio de Economistas, tributaristas como Napoleón podrían entonces esgrimir, porque lo que ustedes acaban de decir, oigan, bueno, ya está la resolución de la Corte, les vamos a devolver el IVA, ¿para qué quieren esa plata? Y claro, Napoleón dice, para pagarse los sueldos. Y algunos alcaldes le diríamos, oiga, no solo que no hay que pagarles el sueldo, hay que hacerles que devuelvan lo que han cobrado, porque es una vergüenza lo que han hecho, ¿no es cierto? Claro, ahí están la representación del 20%, mientras un 80% les critican, ¿no? Y eso pasa casi en todo el Ecuador, con excepción de 2 o 3 municipios, no más. Santiago, la reforma tributaria debe cubrir esto. Esto, lo que ustedes acaban de analizar, nos visualiza un país distinto, con responsabilidades locales, y si es que la plata ha de ir, han de asumir esas responsabilidades, como ha dicho Napoleón. Este es el kit. Yo creo que ustedes han dado en el clavo, más allá de que si les toca o no el IVA, han dado en el clavo de para qué quieren esa plata, pero al gobierno le debe causar dificultades, no solo porque hay que pagar lo que deben. Ahí creo que el ministro de Finanzas estará de acuerdo con Santiago. Veamos adelante y olvidémonos lo que pasó, o sea, no hay cómo pagarles. Pero, Santiago, esta reforma tributaria que parece entonces es integral, y ustedes han dicho con nuevas ideas, debe pasar, ¿por qué no más entonces, Santiago? Muy bien, yo creo que lo más importante es que los ciudadanos nos concienticemos que va a ser indispensable pensar, debatir, consensuar esta reforma tributaria en los próximos 3 meses. Es fundamental en la lógica de también una nueva renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Hoy es momento de con objetividad hacer esa negociación. Y parte de esa negociación también, el país tiene que ser serio, es decir, esta es la reforma tributaria que queremos hacer. ¿Para qué? Para que el Fondo Monetario también entienda. Eso es para mí un país soberano. País soberano no es el que le patea al Fondo Monetario y le dice, empujones, ándate. Y no es obviamente soberano que le abraza y le besa y no es capaz de plantear sus posibilidades, sus alternativas. Entonces, para mí, en este momento de coyuntura económica, donde no hemos podido
Francisco, hay que decirlo, las mediciones que hemos hecho con algunos colegas que son especialistas, adelantándonos a la información del Banco Central a través del Colegio de Economistas y la empresa ProEstudios. Entonces, los 6 primeros meses no hay recuperación económica. Entonces, todo eso hay que poner sobre la mesa del debate con el Fondo Monetario, de un lado. Y lo otro, casa adentro, hablar con esta propiedad, con esta sinceridad de lo que significa una buena reforma, una reforma tributaria que va a topar intereses, que va a desacomodar a muchos acomodados. Entonces, ni modo, hay que hacerlo así. Me parece que es uno de los temas centrales que el ministro de Economía tiene que liderar este proceso y yo diría respaldarse en la sociedad para llevar el debate a la Asamblea Nacional, que es el otro actor político, no solo con grupos, llámese empresariales o llámese movimientos, ¿no es cierto?, con ciertos intereses muy puntuales o los propios municipios, sino también los ciudadanos. Porque en esta vez no podemos equivocarnos en esta reforma tributaria. Hay demasiado en juego y la crisis campea en este país. Un error mal hecho, por ejemplo, con el ISD. Yo en principio estoy de acuerdo, hay que desmontarlo. Pero hay que desmontarlo de una forma razonable. Si yo viajo a Miami y me gasto $1,000, pues es justo que pague 5% de impuesto, por favor, señor. Si soy un imprentero, tengo una imprenta, hago un periodiquito o tengo una radio pequeña, pues, y quiero traer, ¿no es cierto?, un ingeniero holandés, pues pago, pues señor, que esa es la lógica. Pero estas cosas son las que hay que pensarlo bien. Si voy a soy un exportador, entonces mis materias primas no las puedo encarecer. Si soy banquero, pues vivo del dinero de transferir el día a día, no le puedo caer con el impuesto del 5%. Si hay cosas razonables que en los gobiernos anteriores no se podía debatir, pero hoy sí lo vamos a debatir. Hoy tenemos que debatirlo con esa objetividad que nos da, pues, el contexto actual de crisis. Entonces, hay mucho que decir. El impuesto a la renta, por ejemplo, dejémosle a ver qué opina Napoleón, y en ese debate que nos interesa mucho, el 2%, 2% de impuesto al hacer opcional. Pero que no nos digan que un empresario que vende $200,000 al año, que no pague impuestos, por favor, no. Porque nos estamos yendo otra vez al extremo. Pero, señor empresario, usted vende 200,000 y en este año perdió, pague. No. Pero Santiago, claro, ahí hay, por ejemplo, gente como ustedes, profesionales, algunos que siguen preguntando, y eso se da en el ámbito de la salud, quiere factura. Y si no le dan factura, de todas maneras, no sabemos si le cobran, le iba a cobrar o no le iba a cobrar el IVA. O sea, hay muchos profesionales que no con $200,000, sino que, claro, en el Ecuador, que tengan más de 35 o 40,000 dólares mensuales de ingresos, ya pues sí se ha de poder pagar algo al Estado. Y ahí hay una serie de exenciones para que le devuelvan. Y claro, y hay una cadena de devolución que están ahí. ¿Cómo entonces eliminar también esto? Hacer algo mucho más simple, por si no tenemos que contratar a Napoleón Santamaría para que nos resuelva algo, que nos devuelvan $500, Santiago. Se congeló. Napoleón. Sí, entonces, yo ahí soy muy directo, es la tecnología. Uh-huh. Sí, ahí volví. Sí. Es la tecnología, Francisco. Por ejemplo, la facturación electrónica tiene que ser un hecho y vamos a paso de tortuga. ¿Por qué los profesionales no podemos emitir hoy? Yo estudié en España y de hace 20 años, creo 15 años, ya se factura electrónicamente. Pongo en mi computador, imprimo y cobro mi remuneración con factura electrónica. Estamos tarde. Hoy la tecnología lo podemos hacer. El blockchain, todo está listo. Sino que hay intereses que no han permitido avanzar. Eso me parece que es fundamental. Y la cultura tributaria. Sí. Hoy más que nunca hay que hacer ese trabajo de cultura tributaria. Soy médico en buena hora y gano muchos miles de dólares en buena hora, pero paga. Eso no hay vuelta. O sea, sí, devuelve algo. Incluso la mayoría estudiaron en universidades públicas, ¿no? Napoleón, esto de la cultura tributaria,
Claro, algunos acuden donde Napoleón y justo a decir, ¿cómo no pago esto? Y espero que no le den el argumento de, ¿para qué voy a pagar si se roban? Oiga, en último caso, ¿y a usted qué le importa? No, si nos tiene que importar si nos roban. Pero el cumplimiento de lo tributario sí nos hace como culturalmente, cómo evitarlo, Napoleón. ¿Cómo van esos clientes, diríamos? ¿A qué van? Mira, Francisco, el tema que planteas es interesantísimo por lo siguiente, porque medio en contexto la reforma tributaria y hacer que camine la reforma tributaria es muy difícil, visto lo que pasó en Colombia. O sea, Colombia le cerró a América Latina la posibilidad de llevar adelante una reforma tributaria integral. ¿Qué nos toca entonces por Ecuador? Así que, en resumen, recordemos que en la carta de intención, mi querido Santi, como tú bien decías, en la carta de intención con el Fondo Monetario, el presidente Moreno se comprometió quizá a subir 3 puntos del IVA, quizá a gravar con impuesto a la renta al 13º, 14º, quizá a incorporar fiscalidad en telecomunicaciones, etcétera. Y te digo quizá porque, como bien tú sabes, no son obligaciones, eran unos compromisos que están sujetos a una movilidad, digámoslo así. Y la verdad, hoy día, ¿qué podemos cumplir de los 13 compromisos que se comprometió, valga la redundancia, el presidente Moreno con el Fondo Monetario Internacional en el 2019? Ninguno se puede cumplir. ¿Por qué? Porque después del caso de Colombia, está claro que una mala reforma tributaria es una peligrosa jugada de ajedrez y que el interés que está en juego no solo son las finanzas públicas ni las arcas fiscales, sino la paz ciudadana, sino la armonía ciudadana. Y entonces creo que entrar a una reforma tributaria en contexto, en gran calado, no. Pero sí lo que tú planteas, Francisco, sí podemos entrar a combatir la evasión fiscal, que la evasión fiscal está conceptualizada como esa actitud reñida a la ley en el pago de los tributos. Y en esto, la CEPAL, en el informe del 2020, sí le dio una mala noticia al Ecuador y le dijo que en el Ecuador hay evasión de 7.700 millones de dólares, cerca del 7% del PIB. En buen romance, entonces, lo que nos están diciendo es, su país está mal, no solo porque hay muchos políticos corruptos, o casi todos, y muchos malos administradores que no se han preparado para administrar, o casi todos, sino que también tienen muchos contribuyentes que evaden los impuestos y no llegan a hacer el pago de las obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué reforma tributaria es la que más fácilmente se puede dar? Precisamente las dos que hemos hablado. Combatir evasión tributaria y 2, cortar, corregir o exigir a cambio de qué este gasto fiscal. Evasión fiscal 7.000 millones, gasto fiscal 5.000. Ahí tenemos 12.000 millones para trabajar. Ojalá. No digo que podemos recuperar todo, no. Pero una parte si lográsemos recuperar 3.500, está solucionado el déficit. Imagínense lo que eso significa, pero eso va a significar, como ha dicho Santiago, meterle la mano al bolsillo a algunos de los que no quieren, y Napoleón dice, sí, en realidad hay que ir por la cultura. Yo quisiera pedirles también un criterio a ustedes, además de comprometerles para iniciar un debate real de cómo debe estar estructurada entonces la reforma tributaria posible, porque si bien lo que Napoleón dice, habrá gente que quiera incendiar el país en virtud de cualquier cosa, o sea, cualquier cosa va a servir para intentar prender una chispa, no se diga una reforma tributaria, ¿no? Pero hay este tema de la captación de recursos, ahí parece un nuevo notario Cabrera y las superintendencias viendo a otro lado, no solo que ya se llevan oficialmente con otros como lo del ISFA, sino que ahora también, fíjense ustedes este video que quiero que observen y nos den un criterio. Vea, maestro, esta situación fue la que salió. Yo ahorita tengo que pagarle a la gente que metieron primero, ya le salió a ellos, mire, para que vea que yo no le miento. Ya le salió a ellos. Si usted deposita, así mismo le va a salir a usted y yo tengo que pagarle. Yo soy la persona que me comprometo a pagarle. Usted conoce allá, yo soy de Quinindé, conoce mi casa. Ahorita voy a pagar a las personas que metieron hace unos 8 días atrás. Hoy día están cumpliendo 8 días y ahorita ya tengo que cumplirle a esa gente. Entonces, pilas. Bueno, esta es entonces pilas ya van a cumplir con la gente. Y así están circulando los videos diciendo
la captación de recursos. ¿Cómo hacemos? Pero no solo que la autoridad debe actuar, pero ¿cómo hacemos para que la gente entienda que esto no funciona así, Santiago? Bueno, este tema a mí me causa dolor en parte y también indignación. Empecemos por lo primero, el dolor, porque muestra que nuestro pueblo no tiene educación financiera, que no sabemos manejar estos temas. El dato que tenemos, y es un dato real que lo presenta el Banco Central, apenas el 5% de la población mayor de 15 años del Ecuador ha recibido cursos o se ha capacitado en temas de educación financiera. No sabemos manejar el dinero, nos causa problema entender el valor del dinero en el tiempo, las tasas de interés, en fin. Entonces, dolor, porque ahí se está expresando. Yo pensé que esto ya no se iba a repetir en el Ecuador, después del famoso, ¿no es cierto?, señor Cabrera y todo ese dolor. Ahora sé que $300,000 se esfumaron de la fiscalía y se perdió años atrás, se robaron de lo que fueron a recaudar en las oficinas de este. Así es, ¿no? O sea, pensé que no, pero me causa dolor. Se robaron lo que les estafaron, sí. Exactamente, o sea, es increíble. Y el otro digo, indignación, porque aquí hay que aplicar la ley. Aquí no hay vuelta. Es que soy buena gente, como vimos en el TikTok hace un momento, yo soy responsable, conocen mi casa. No, señor, la ley dice, está prohibido recolectar recursos financieros si no estoy autorizado. No puedo hacer eso. Entonces, la ley no le da espacio. Sé que hoy ya se ha movilizado y se está movilizando la superintendencia de bancos. Ojalá, mano dura. Aquí no hay vuelta. Esto es prohibido. No puedo hacer recaudación de recursos monetarios porque no estoy autorizado para eso. No, pero es que yo soy decente, me conocen. No, eso es ley. Entonces, Francisco, creo que estas dos cosas, y qué bueno que su programa lo podamos plantear, ¿no? Esta necesidad de educarnos. Una crítica que hacemos es que la educación financiera sacó el cuerpo del Estado ecuatoriano, le importa un rábano al Estado ecuatoriano y le han dejado la educación financiera al sector privado. Los bancos, las cooperativas, hay una disposición de las superintendencias que deben hacer educación financiera. ¿Y el Estado qué? Y la educación financiera a los niños, a los colegios, a las universidades, no nos ha importado nada. Por eso estamos pagando esto. Doloroso, por eso siento dolor, porque no, la gente, la buena gente, le falta educación a nuestro pueblo. No puede caer en esto y cae. Y mañana habrá otro señor Cabrera, como está saliendo hoy. Entonces, vale la pena mencionar que esto se cura con educación también de nuestra gente para no caer. Y el tema legal, mano dura este momento para que este tipo de cosas no se reproduzcan y pongamos a tiempo y no avancen más. Ojalá pues estemos a tiempo, porque ya la piramidación no es un juego cualquiera. Usted pone $5, se multiplica a 30 y luego ya no hay plata para pagar a los 30 porque solo tengo $5. En fin, entiendo que ya se ha movilizado y que ya están tomando las precauciones y las medidas del caso, la superintendencia, en este caso la superintendencia de bancos y la CEPS, la superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Sí, sabemos que en 2 tuits de la Fiscalía General se han allanado algunas casas, se han retomado ahí las evidencias que se juzgue como delito. El problema, Napoleón, es que se deja crecer, ¿no? Que no se actúa de inmediato a la primera noticia que se tiene para que la Fiscalía o las superintendencias puedan actuar. Y claro, algunos dicen que si están encargados de tapar lo más grande, esto que no y cuando uno se da cuenta, la bola creció tanto que puede pulverizarnos. Y claro, la educación, la sociedad debería entender esta parte de la educación tributaria, de la educación financiera, seguramente por eso es Napoleón que algunos llegan a los cargos sin saber cómo administrar los recursos, ni de ellos, peor los del país, Napoleón. Mi querido Francisco, y déjame decirte algo que yo comparto en parte, no porque algo tenga de falencias, sino porque me parece que el Santiago se olvida de una parte adicional. Comparto en que aquí se juega con la ignorancia de nuestra gente, esas personas que no tuvo la capacidad de acceder a niveles mínimos de educación, ignorancia porque se ignora cómo se debe hacer una inversión financiera. Pero esto yo creo que no es la gran parte monetariamente hablando de estas inversiones paraminerales. Cuidado, aquí hay ecuatorianos
codiciosos que aupan este tipo de pirámides. Y ojalá y la fiscalía llegue más adelante y vea, si es que aquí no hay, voy a dar un anticipo, porque resulta que este big money, este ciudadano que como salía en el dinero multiplicando los billetes, era un miembro de las fuerzas militares, que todavía no tiene la baja, pidió la baja, está uniformado y todavía tiene, ojalá y no estén ahí mandos militares metidos, como si estuvieron mandos militares y policiales en el vergonzoso caso Cabrera. Entonces, el otro lado es la codicia. A los dos grupos, a estas personas que desgraciadamente por no conocimiento o por rasgos de ignorancia no pueden administrar su capital, y a estos otros vivarachos codiciosos que quieren enriquecerse indebidamente, a los dos hay que decirles, la mejor manera de ganarse la plata, mi querido Francisco, es trabajando. Tienen que saber trabajar y ganarse la plata trabajando. Luego, claro, ya todos sabemos que si alguien te ofrece que te va a dar el 90% de rendimiento en 10 días, te está diciendo que hay una tasa de rendimiento de 3.285% al año. Entonces, queridos radioescuchas, eso deben comparar con la tasa del banco. El banco les paga 6, 5, 7% anual. Como un loco, un estafador, porque aquí lo que es una estafa piramidal. Aquí que no se confundan los penalistas, que también a veces creo que no entienden bien cómo se hacen las inversiones, vienen y nos dicen lavado de activos. No, aquí hay estafa piramidal. Y si no, le hacen un libro de Warren Buffett de los Estados Unidos o de cómo se hicieron, cómo se funcionan las pirámides. Lo que debemos aquí reclamar es primero, claro, que la gente vaya a trabajar, deje de ser codiciosa o se eduque. Pero lo triste aquí, sí, lo triste es que tenemos organismos de control. Mira, tenemos Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Control y Poder de Mercado, tenemos Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 5 superintendencias, más de 4,000 funcionarios públicos. No hay uno de esos 4,000 funcionarios públicos con el talento de un dedo en la frente que sea capaz de ver y detener inmediatamente con una pesquisa policial esto, debido a que es un clarísimo caso de estafa. Y claro, esto hay que enfrentarlo. Bueno, les comprometo a los dos no solo para promocionar y ver la reforma tributaria y elevar este debate. Tengo la impresión de que a la Asamblea hay que llevarle ideas y proyectos. Y en esas ideas y proyectos ustedes, no solo como catedráticos, además en el caso de Santiago como dirigente gremial, estamos obligados a eso, ¿no? Santiago, muchas gracias. Napoleón, muchas gracias. Estaremos en contacto. Un gusto saludarlos. Saludos, buen día con todos. Buen día. Han estado con nosotros el economista Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, y el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario y docente universitario. Ya volvemos de inmediato con el tema de las vacunas. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. La pasión por el deporte. La música que escuchamos. La forma de caminar o de hablar. La sonrisa. La mirada. Un buen corazón. Disfruta esos detalles que te hacen parecido a mamá y papá. Y con tus tarjetas Pacificard, regala más historias para compartir con ellos. Tus consumos desde $50 participan en el sorteo de hasta 1 millón de millas Pacificard.